¿Qué tal, compañeros? Vamos a continuar con la serie de videos de termodinámica. Nuestro siguiente tema serían las sustancias puras. Esto está tomado del libro de termodinámica de Cengel de la 8ª edición, el cual se los haré llegar vía GES y vía WhatsApp. Bueno, ¿qué es una sustancia pura? Y aquí nos hace referencia a lo que es una sustancia pura. Una sustancia pura que tiene una composición química fija en cualquier parte se llama sustancia pura. Una sustancia que tiene una composición química fija en cualquier parte se llama sustancia pura. Por ejemplo, el agua, el nitrógeno, el helio, el óxido de carbono son ejemplos de sustancias puras. ¿Qué significa lo que acabamos de decir? Significa que una sustancia pura es aquella que guarda su composición química, ya sea que esté en la fase de sólido, en la fase de líquido, en la fase de gaseoso. O sea, el agua, por ejemplo, sigue siendo H2O estando en su forma sólida, sigue siendo H2O estando en su forma líquida y sigue siendo H2O estando en su forma gaseosa. O sea, no sufre ninguna variación en su composición química. Las sustancias puras van a, como les acabo de decir, tienen sus fases: la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Ahora, veamos esto más detenidamente. Entonces, para poder analizar mejor una sustancia pura, vamos a tener aquí 4 definiciones que vamos a aprender ahorita: un líquido comprimido, un líquido saturado, un vapor saturado y un vapor sobrecalentado. Bueno, ¿a qué le llamamos nosotros líquido comprimido? Entonces veamos la definición del líquido comprimido. Dice que consideremos un dispositivo, ¿sí?, que contiene agua líquida a 20 grados Celsius. Bueno, este va a ser mi dispositivo que contiene agua líquida a 20 grados Celsius y tiene una atmósfera de presión. ¿Se acuerdan ustedes que la presión de una atmósfera es la presión que yo tengo al nivel del mar? Bueno, dice que aquí, que en estas condiciones, el agua existe en fase líquida y se denomina líquido comprimido o líquido saturado, lo cual significa que no está a punto de evaporarse. Entonces, ¿qué nos trata de decir? Que la definición de líquido comprimido, que es lo mismo que líquido subenfriado, es un líquido, ¿sí?, es una sustancia que está en su forma líquida que no está a punto de evaporarse, ¿sí? Entonces podemos ver acá la figurita, tenemos un sistema cilindro-émbolo. Tenemos acá un sistema cilindro-émbolo. Dice que en nuestro estado 1 tenemos una presión de una atmósfera y tenemos una temperatura de 20 grados y le estamos agregando calor, pero a esta temperatura el líquido no está a punto de evaporarse. Por lo tanto, esta agua, porque aquí nos dice que es agua líquida, esta agua no está a punto de evaporarse, por lo tanto se llama líquido comprimido, ¿sí? Bueno, nuestro estado 2, que es el que tengo acá, sería que yo le sigo agregando calor a nuestro sistema de cilindro-émbolo, sigue estando a una atmósfera de presión y exactamente cuando la temperatura es de 100 grados Celsius, ¿se acuerdan que ya explicamos esto? Que a 100 grados Celsius yo puedo encontrar, por ejemplo, esto que es agua, ¿sí?, la puedo encontrar en forma líquida y la puedo encontrar en forma de vapor ya, ¿sí? O sea, cuando llega a 100 grados Celsius todavía está en forma líquida y si le sigo agregando calor, esta agua líquida se evapora. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso en clase? Entonces, ¿qué es un líquido saturado? ¿Sí? Dice que un líquido que está a punto de evaporarse, se llama líquido saturado. Así es el estado 2. O sea, esta figura que yo tengo acá me representa a mí el estado 2. O sea, es un líquido que todavía está en su fase líquida, ¿sí?, pero cualquier calor que yo le agregue a este sistema, ese líquido se va a convertir en vapor. O sea, eso sucede exactamente a los 100 grados Celsius si yo tengo una presión de una atmósfera, ¿sí? Si yo tengo una presión de una atmósfera, entonces es un líquido saturado, ¿sí?, porque todavía está en su forma líquida. Bueno, continuemos entonces y vamos a nuestro estado 3. Ahora, aquí tenemos la figura de nuestro estado 3, ¿sí? Esta es la figura que tengo yo de nuestro estado 3.
Ahora, si se dan cuenta, sigue teniendo las mismas características del estado 2 que me decía una presión de atmósfera y 100 grados Celsius. La única diferencia es que aquí ya tengo vapor y tengo líquido al mismo tiempo. Entonces dice que un vapor saturado, ¿sí? Dice acá se llama vapor saturado a un vapor que está a punto de condensarse, ¿sí? Repitiendo, se llama vapor saturado a un vapor que está a punto de condensarse. O sea, aquí ya tengo vapor, ¿sí? Aquí estaba en el estado 2, estaba en su forma líquida, pero en el estado 3 ya es vapor. O sea, ese vapor ya, esa agua líquida se convirtió en vapor, pero sigue estando a 100 grados Celsius. ¿Qué significa? Que cualquier salida de calor del sistema, lo que va a ocasionar es que ese vapor se condense y que se pase otra vez a su forma líquida. Entonces, a 100 grados Celsius y a una atmósfera, yo podría tener vapor vapor saturado, y podría tener también líquido saturado, ¿sí? Ahora, si tenemos lo que está acá, así como está en esta gráfica, vapor y líquido, a esa mezcla se llama mezcla saturada líquido-vapor, ¿sí? Debido a que en estos estados la fase líquida y la fase vapor coexisten en equilibrio, ¿sí? A 100 grados Celsius y a una atmósfera de temperatura. Veamos ahora nuestro estado 4. Nuestro estado 4 se va a llamar vapor sobrecalentado. Bueno, ¿por qué se llama vapor sobrecalentado? Este vapor, ¿sí? Dense en cuenta acá. Tengo mi estado 4 y mi estado 5. Permítanme, vamos a poner aquí el puntero láser. En mi estado 4 sigo teniendo yo una presión de una atmósfera, una temperatura de 100 grados Celsius. La única diferencia es que aquí ya tengo solo vapor, o sea, aquí es vapor saturado. Y en mi estado 5, que es el que tengo yo por acá, ya tengo una atmósfera de presión y tengo una temperatura de 300 grados Celsius. O sea, es un vapor sobrecalentado. Y un vapor sobrecalentado es el vapor que no está a punto de evaporarse. Imagino que por acá está la definición. Dice, un vapor que no está a punto de condensarse, es decir, no es un vapor saturado, se llama vapor sobrecalentado. Es aquel que no está a punto de condensarse, perdón. Es aquel que no está a punto de pasar otra vez a su forma líquida. ¿Estamos? Entonces, estos serían nuestras cuatro posibles características que yo podría encontrar en una sustancia. Repitiendo, sería líquido comprimido, líquido saturado, vapor líquido comprimido, líquido saturado, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que imprimieran unas tablitas que les subí al GES? Las tablas se las voy a subir también al grupo de WhatsApp. Estas tablitas, que son las que yo tengo acá, ¿sí? Estas fueron las que yo les subí al GES. Estas tablitas nos van a servir no solo para los problemas de gases ideales, como vimos anteriormente. Si ustedes se acuerdan, en la tabla A1 me sirvió para los gases ideales. Ahora, la tabla A2 también me va a servir para los gases ideales. Solo aquí tengo las sustancias y aquí son gases. Si se dan cuenta, son gases ideales. Y aquí tengo la respectiva constante. Tengo la respectiva constante R, ¿sí? Ahora aquí se dan, a esta Cp es calor específico a presión constante y Cv es calor específico a volumen constante. Eso no me va a servir por el momento. Ahora veamos las siguientes tablas. La siguiente tabla sería la A2. Veamos, esta tabla A2 dice que son calores específicos de gas ideal para gases comunes, ¿sí? Sigo teniendo yo aquí el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante acá y a volumen constante acá. Esa tampoco va a servirme por el momento. Seguimos con la tabla A2 y voy ahorita hasta la tabla A4, porque de la tabla A4 en adelante es que me va a servir para resolver los problemas de esta sección de sustancias puras. Entonces, la tabla A4 corresponde para agua, y si se dan cuenta aquí es para agua saturada. Se acuerdan que el agua
está saturada cuando está a punto de evaporarse, o sea, está a punto de pasar a su estado gaseoso, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo varios ítems, ¿sí? Tengo la temperatura, tengo la presión, tengo este VF y VG, dice aquí que es el volumen específico. Este es volumen del fluido y este es volumen del gas. ¿Se acuerdan que cuando yo tengo saturación podría ser que tuviera una parte líquida y una parte gaseosa, así como lo podemos observar en la siguiente tabla, en la siguiente gráfica que vimos anteriormente? Voy a tratar de poner la gráfica, permítanme acá. Vamos a tratar de poner la gráfica. ¿Se acuerdan? Cuando yo tengo en el estado 3, que sería ya cuando estoy en la parte de saturación, puedo tener parte líquida y parte gaseosa. Por eso es que aquí en esta tabla yo tengo BF, que es el volumen específico del fluido, y BG, que es el volumen específico del gas. ¿Se acuerdan que el volumen específico es volumen dividido masa? ¿Sí? El volumen específico, vamos a colocarlo acá. ¿Se acuerdan que yo lo escribí para gases ideales con una V minúscula? Es igual a el volumen dividido la masa. ¿Sí? Eso significa el volumen específico. Ahora, las siguientes columnas hablan de energía interna, ¿sí? Y hablan acá, vean, hablan aquí de UF, que es la energía interna del fluido, y UG, que es la energía interna del gas. Ahora, en esta otra tablita, en esta otra parte de los gases ideales, tengo una UFG. Eso lo voy a explicar más adelante. Ahora, energía en entalpía, tengo también HF y tengo también HG, y también tengo HFG, que también voy a explicar esto más adelante. O sea, la entalpía se abrevia con la letra H. Esa entalpía es del fluido y esta entalpía es del gas. Voy a explicar también más adelante qué significa entalpía, y esto que está aquí, entropía, no lo vamos a tocar por el momento. Entonces, repitiendo, yo voy a tener 4 posibles casos. Una donde me hable de vapor saturado, vapor sobrecalentado, líquido comprimido y líquido saturado. Bueno, ahora, ¿a qué le llamamos temperatura de saturación? ¿Sí? Aquí nos habla de la temperatura y la presión de saturación. Entonces dice, veamos, quizá no sea ninguna sorpresa saber que el agua comienza a hervir a 100 grados Celsius. Sin embargo, en este sentido estricto, decir agua hierve a 100 es incorrecto. El enunciado correcto es decir, el agua hierve a 100 grados Celsius a una atmósfera de presión. O sea, si yo tengo una atmósfera de presión o si estoy a nivel del mar, el agua estoy completamente seguro que va a hervir a 100 grados Celsius. En el ejemplo anterior, la única razón por el que el agua comienza a hervir a 100 grados Celsius fue por la presión que se mantuvo constante de una atmósfera. Una atmósfera son 101.325 kilopascales. Esta conversión mejor se la apuntan en su formulario. Si la presión dentro de los cilindros se eleva a 500 kilopascales, ¿sí? ya no estamos a una presión atmosférica. O sea, si yo elevo esa presión de 101 a 500 kilopascales, entonces el agua va a empezar a hervir a 151.8. ¿Sí? O sea, si la temperatura a la cual comienza a hervir el agua, aquí yo puedo decir que la temperatura a la cual comienza a hervir el agua depende de la presión. ¿Sí? En consecuencia, si la presión es constante, se deduce lo mismo con la temperatura de ebullición. Entonces, ¿para qué nos van a servir nuestras tablitas? Veamos la tablita A4. La tablita A4, yo tengo aquí varias temperaturas. Entonces, veamos, a 100 grados Celsius, vamos a colocar aquí mi puntero. A 100 grados Celsius, ustedes pueden ver que la presión a la que hierve el agua, esta segunda columna de presión, es de 101.42 kilopascales. ¿Sí? O sea, si yo tengo 100 grados Celsius, esta va a ser la presión a la que va a hervir el agua. Si yo tengo 50 grados Celsius, por ejemplo, la presión a la que hierve el agua van a ser 12.352 kilopascales. Por ejemplo, si yo tengo agua a 145 grados Celsius, ¿sí? Significa que, si el agua hierve a 145 grados Celsius, entonces la presión va a ser de 415.68. Si el agua, por ejemplo, hirviera a 10 grados Celsius, mi presión es de 1.22. O sea, para que
el agua hierva a menos temperatura, yo lo que tengo que hacer es disminuir la presión, ¿sí? Veamos la siguiente tabla, que era la tabla A5. Aquí la tabla A4 es tabla de temperatura, ¿sí? Esta es para diferentes temperaturas. Ahora vean la tabla A5. La tabla A5 es tabla de presiones, como me habla acá. O sea, aquí yo voy a tener la presión y conforme la presión yo voy a ver a qué temperatura hierve el agua. En la tabla A3 yo tenía la temperatura y conforme la temperatura yo iba a ver a esa temperatura es la temperatura a la que hierve el agua. O sea, por ejemplo, aquí esas temperaturas son a las temperaturas a las que hierve el agua. Entonces yo voy a observar a qué presión era, ¿sí? Si el agua hierve a 55, entonces es decir que la presión era de 15.763. La otra tabla, la A4, la A5, me va a servir para presiones. O sea, por ejemplo, yo tengo la presión de 50 kilopascales, entonces yo puedo ver a qué temperatura hierve el agua a esa presión, que es 81.32. Si por ejemplo yo tengo la temperatura de 150 grados Celsius, la presión de 150 kilopascales, yo sé que a 150 kilopascales el agua va a hervir a 111.35. Bueno, espero que me hayan entendido y si no, igual pueden preguntarme en el grupo de WhatsApp. Veamos la siguiente tabla, que sería la A6, ¿sí? Y la A6 me habla de vapores sobrecalentados. ¿Se acuerdan que el vapor sobrecalentado es aquel que no está a punto de condensarse? Sí, o sea, no está a punto de pasar a su forma líquida. Y aquí tengo la presión y tengo las temperaturas. Por ejemplo, a la presión de 0.1 megapascales, ¿sí? Y si yo tengo una temperatura de 50 grados Celsius, esas van a ser mis condiciones. Pero vamos a hacer un par de ejemplos para que nos quede claro cómo es que debemos trabajar este tipo de problemas. Y nuestro primer ejemplo va a ser el siguiente. Vamos a copiarlo por acá. Y me dice nuestro primer ejemplo. Dice, un recipiente rígido contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada. 50 kilogramos de agua líquida saturada. O sea, esto es lo que yo le debo poner importancia. Líquido saturado. A 90 grados Celsius. ¿Sí? Determine la presión en el recipiente y el volumen del mismo. Entonces veamos. Vamos a trabajar. Me dicen que yo tengo una masa de 50 kilogramos, ¿sí? Y dice que es agua líquida saturada. Y la temperatura a la que está esta agua es de 90 grados Celsius. Lo que me preguntan es encontrar la presión en el recipiente y el volumen, ¿sí? El volumen del recipiente. Bueno, ahora estos problemas yo los podría realizar con las fórmulas de gases ideales, pero vamos a trabajar con nuestras tablitas. Entonces, para trabajar con nuestras tablitas, yo lo primero que voy a hacer es, como aquí tengo mis datos, masa 50 kilogramos y me dicen que es agua líquida saturada, yo tendría que ir a las tablas de saturación, que si se acuerdan ustedes son la A4 y la A5. La A4 me es con respecto a las temperaturas y la A5 es con respecto a las presiones. Como lo que me dan a mí es temperatura, voy a irme a la tabla A4 porque es con respecto a temperaturas. Entonces, yendo a la tabla A4, veamos. Y vamos a ir a nuestra tabla A4. Aquí tengo mi tabla A6, entonces voy a regresar a mi tabla A4. Recordemos cuál es la temperatura a la que me decían. Me decían 50 grados, 90 grados Celsius. Entonces yo debo de ir a la tabla y buscar los 90 grados Celsius. Aquí tengo, permítanme un segundo que aquí me equivoqué. Aquí tengo 0.1 grados Celsius, 0.1, 5, 10 y busco dónde está 90 grados Celsius.
Des en cuenta ustedes que a 90 grados Celsius la presión a la que el agua hierve es 70.183. Entonces simplemente coloco aquí en mi problema. ¿Se acuerdan que es 70.183? Entonces la presión que me están preguntando aquí sería 70.183 y veamos cuáles son las dimensiones que tenemos acá. Aquí son kilopascales. Me dice que la presión está dada en kilopascales. Entonces colocamos kilopascales. Kilopascales. Ahora me preguntan el volumen. ¿Sí? El volumen. Ahora veamos. Me dicen que es agua líquida saturada. O sea, todavía está en su forma líquida. ¿Sí? Es muy importante esto. Agua líquida. ¿Sí? Está en su forma líquida. Está en su fase líquida. Entonces veamos. Voy a revisar nuevamente con en mi tablita y a 90 grados yo me voy a ir al volumen, ¿sí? Pero des en cuenta que aquí tengo volumen específico, ¿sí? El volumen específico, des en cuenta que es volumen dividido masa, ¿sí? Mi volumen específico es volumen dividido masa. Ahora aquí tengo dos cantidades, una que dice BF y una que dice BG. ¿Se acuerdan que les había dicho que BF es para la forma líquida y BG es para la forma gaseosa? En este caso, como es agua líquida saturada, yo voy a copiar el dato de BF, que es cuando lo tengo en forma líquida. Entonces a 90 grados, ¿sí? Yo tengo que el fluido está a 0.001036. 0.001036 metros cúbicos dividido kilogramo. Entonces, el volumen específico que yo tengo es 0.001036 metros cúbicos por kilogramo, ¿sí? Mejor si ustedes imprimen sus tablitas, así las tienen a la mano para ver lo que estamos haciendo acá. Ahora dijimos que el volumen específico iba a ser igual a volumen dividido masa. Por lo tanto, mi volumen va a ser igual a el volumen específico por la masa. Veamos entonces, mi volumen va a ser igual a, tengo el volumen específico que es 0.001036, 1036, ¿sí? Metros cúbicos dividido kilogramo, y la masa que me dan de agua dice que son 50 kilogramos, ¿sí? Esa masa aquí me lo dice el problema, 50 kilogramos. A la hora de yo hacer el producto, 0.001036 multiplicado por 50 me da que son 0.0518 metros cúbicos. Por lo tanto, ¿sí? Yo tengo agua líquida saturada a 90 grados Celsius. Mi presión tendría que ser de 70.183 kilopascales y mi volumen de 0.0518 metros cúbicos. ¿Dónde encontré esto? En la tabla A4. Pero me han comprendido. Vamos a hacer otro video con otro ejemplo.